Bienvenidos amigos a una nueva transmisión en vivo aquí en el canal de Lo de Davi. Estoy muy emocionado. De verdad, el directo de hoy creo que va a ser histórico. Creo que va a producir algo definitivamente en quienes hayan llegado aquí. Hoy tenemos una invitada de lo más especial. Su nombre es Julie López, que es una chica, es una mujer que le ha dedicado estos últimos años de su vida a contar su testimonio, y su testimonio es verdaderamente increíble. Julie ha nacido en una familia que llevaba generaciones practicando brujería. Más precisamente cinco de las generaciones que fueron anteriores a ella practicaban brujería. Y puntualmente, algo muy, pero muy interesante es que ella logra ser libre. O sea, el testimonio de ella es que es libre de brujería. Entonces vamos a conocer su historia, vamos a entender un poco cómo se mueve el mundo espiritual, cómo suceden estas cosas. Yo me siento un neófito en estos temas, de verdad creo que soy un ignorante en estas cosas, por lo que creo que invitar a alguien que ha tenido, por así decirlo, experiencia de primera mano es de lo más interesante. Vamos a hablar sobre qué es puntualmente la brujería, sobre cómo es que Jesús la liberó, cómo se encuentra con Cristo para ser libre y para hoy predicar su palabra. Y también sobre el final vamos a hablar sobre Halloween, porque no es casualidad que estemos haciendo este live el 31 de octubre. Hoy es Noche de Brujas. Y no sé si les ha pasado, pero la Noche de Brujas es un momento muy particular. Hay muchísimos mitos alrededor del Halloween, siempre relacionados a que se mueve el mundo espiritual, a que es una noche donde se hacen rituales y donde hechicería tiene lugar, pero no sé si a ustedes les pasa, pero cuando surgen esas cosas, esas palabras, uno a veces empieza a decir, che, ¿será verdad? ¿Será como cierto? O sea, ¿cuánto hay de mito y cuánto hay de cierto en cuanto a la Noche de Brujas? ¿Verdaderamente suceden cosas diferentes en la Noche de Brujas? Bueno, todo eso lo vamos a hablar con nuestra invitada de hoy. Todo eso lo vamos a estar conversando con Julie López, que en breve vamos a estar ahí estableciendo la conexión. Voy a aprovechar para hacer algunos saludos y responder algunas preguntas en lo que aguardamos. Veo gente de El Salvador, gente de Cuba, Colombia, Bogotá en la casa. Gracias por conectarse. Siempre es genial poder compartir tiempo con ustedes. Hay algunos me estaban diciendo, Davi, ¿qué pasa? Que hace mucho no haces videos como antes. Tranquilos, mis amigos, este fin de semana, este sábado precisamente, vamos a estrenar un pequeño documental aquí en Lo de Davi que yo creo que va a sorprender a más de uno. Así que estén atentos que el sábado volvemos a Lo de Davi. Nos saludan también desde Bolivia, México, Venezuela, Carolina del Norte en Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué emoción, amigos! ¡Qué privilegio poder contar con ustedes! Costa Rica, Bariloche. Me encanta poder saludarlos y poder conectar con todos y cada uno de ustedes. Emi, desde Rafael, amigo, gran abrazo para vos ahí. Mientras esperamos a Yuri, aprovecho para decirles que todo lo que hacemos aquí en Lo de Davi lo hacemos para compartir del Evangelio, para compartir de la palabra del Señor, y quizás nos está haciendo desde Facebook. Facebook nos quitó la monetización por hablar de Dios. Literalmente por hablar de Dios nos quitó la monetización, nos dijo, podés hablar de drogas, puedes hablar de sexo, de lo que quieras y monetizarlo, pero no podés hablar de Dios. Y nosotros, aunque nos digan eso, vamos a seguir hablando, no nos van a callar, así que si tenés ganas de apoyarnos con un like, con un comentario para que esto llegue a más personas, bienvenido sea, pero si inclusive económicamente querés apoyarnos, puedes entrar a patreon.com/lodedavi o puedes donarnos aquí mismo en este live a través de YouTube. Saludos para Uruguay, también para España, para Santa Fe, Chile, Guatemala. De verdad que estoy emocionado de poder contar con ustedes en esta tarde-noche. Estado de Zulia de Venezuela. ¡Wow! ¡Qué bendición! Oaxaca o Osaka. No sé cómo se pronuncia. Quiero hacer algunas aclaraciones previas en lo que se conecta Julie. Creo que Julie ya se va a ir conectando. Quiero hacer algunas aclaraciones antes de que iniciemos con esto, ¿sí? La primera es que nada de lo que estamos haciendo acá tiene que ver con infundir miedo, ¿sí? Nosotros en este live, y quiero adelantarles, en este live no vamos a hablar de temas sencillos, no vamos a hablar de temas simples. Por lo que quiero hacer una advertencia a todos los que se estén encontrando con este contenido.
Si usted es una persona mayor, si usted tiene problemas cardíacos, o si usted es un niño, un adolescente, si usted tiene problemas para dormir de noche y pesadillas, mi recomendación desde el fondo de mi corazón es que no veas esta entrevista. No veas este live. Porque vamos a meternos en temas muy fuertes. Nos vamos a meter en temas que no son simples y que no son sencillos. Entonces, yo de corazón te hago esta recomendación. Si tenés, no sé, miedo, si sos sensible a estas cosas, si por alguna razón crees que te puede hacer mal, de verdad, apelo a tu sabiduría y autoconocimiento para que en este mismo instante dejes de ver el live. Porque lo que estamos a punto de ver es verdaderamente una historia increíble. Una historia increíble. Julie López hoy es predicadora, Julie López es pastora, no es pastora, es predicadora, mentora, y ha tenido una vida de película. Julie ha vivido en varios países, viene de una familia que ha practicado la brujería por 5 generaciones y el Señor la liberó. El Señor la liberó. Ella ha tenido encuentros con entidades espirituales, con demonios, vamos a ponerle nombre y apellido, con demonios, y cuenta su experiencia, y cuenta cómo Jesús la liberó, y cuenta cómo funciona, al menos desde su experiencia, el mundo espiritual. Y esto también me parece importante aclararlo. Esto también me parece importante aclararlo. Julie nos va a contar su experiencia, no nos va a contar algo que leyó en un libro, no está haciendo una exégesis teológica. Ella va a contar su experiencia. Queda en nosotros examinar todo, retener lo bueno, pero respetar, y respetar mucho lo que ella ha vivido. Entonces vuelvo a hacer la advertencia, esto no es para infundir terror, esto no es para infundir miedo, esto no es sentarnos alrededor de una hoguera y contar cosas de miedo. Pero si vos sos una persona sensible y vos crees que esto te puede afectar, por favor, te lo pido una vez más, andate de este live. Ponete a ver cualquier otra cosa. Ponete a ver cualquier otra cosa. Si el objetivo no es infundir miedo, vos podrás preguntarte, bueno, David, ¿y cuál es el objetivo de esto? Muy simple. El objetivo de esto es generar conciencia. El objetivo de esto es abrir nuestros ojos, es abrir nuestros oídos. Aquí hay un mundo espiritual. Aquí esto existe. Jesús en su ministerio echó fuera demonios. Jesús nos advirtió que el enemigo venía a robar, matar y destruir. La Biblia, en reiteradas ocasiones, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, en los mismos evangelios y cartas de Pablo, nos habla de entidades espirituales. Nos habla de seres cuya esencia, cuya materia, cuya composición es diferente a la nuestra, y de una batalla que está sucediendo, pero a la que nosotros no podemos acceder, al menos mediante nuestros sentidos naturales. Entonces el objetivo es abrir esa pestaña y poder de alguna manera inspirar, animar, pero sobre todo entender que esto existe y que esto es real. Esto es real. Entonces, vuelvo a advertir que si bien el objetivo de esto no es infundir temor para nada, puede ser que alguno se asuste. Entonces, si es tu caso, si sos una persona con problemas de corazón, si sos una problema mayor, si sos una persona joven, adolescente, niño, que sabes que te va a costar dormir de noche, loco, andate de live, te lo pido encarecidamente. Habiendo hecho la advertencia, yo ya me declaro en libertad de acción de alguna manera. El que avisa no traiciona, dice un dicho muy popular. Mientras sigo saludando a la gente que se va conectando, vuelvo a agradecerles por estar en esta tarde, en este 31 de octubre aquí conectados. Y si tienen la oportunidad de, como les dije antes, de apoyarnos tanto con un like, un comentario o económicamente donar a nuestro canal, a nuestro proyecto, bienvenido sea porque nos encanta hacer esto y queremos continuar haciéndolo. Y lo seguiremos haciendo hasta que Dios nos diga, basta, basta. Aquí nos están compartiendo un versículo, nos compré Wilfredo, nos está diciendo, ¿por qué no luchamos contra poderes humanos, sino contra fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio? Bueno, exactamente de eso estamos hablando. Estamos hablando de eso, estamos hablando de que el mundo espiritual es real, existe, y lo que queremos hacer es generar un awareness, generar un despertar, ¿sí? Quiero hacer una última aclaración, a ver si Julie está, pero quiero hacer una de las últimas aclaraciones y es que, amigos, no vamos a ir respondiendo preguntas durante la transmisión, ¿sí?
A lo sumo puede ser que nuestro equipo ponga alguno de sus mensajes en pantalla si es que hace sentido, pero no vamos a ir respondiendo. Esto va a ser un ida y vuelta entre Julie y yo. Entonces, no vamos a aceptar preguntas. Aquí debajo en la descripción del video van a tener en YouTube los links a las redes sociales de Julie. Se sigue conectando gente, así que yo estoy muy emocionado por esto. Permítame hacer un chivo más, de verdad, si recién alguien preguntó, che, ¿cómo se puede donar y demás? Desde Facebook no se puede donar, se puede donar solamente desde YouTube o entrando al link que está figurando ahora mismo en pantalla, patreon.com/lo de Davi, ¿sí? patreon.com/lo de Davi. Bueno, ahí parece que se cortó un poco, pero no, acá estoy. A Julie López, ella viene de una familia, como les conté, de 5 generaciones de practicar brujería y bueno, se ha entregado al Señor hace ya varios años, su testimonio es impactante, es muy fuerte y nada, yo estoy muy emocionado que podamos tenerla acá un día como hoy. Hola Julie, ¿cómo estás? Hola, buenas. Gracias por tenerme aquí. Estoy No, emocionada. gracias a vos por venir. Vi mucho de tu testimonio en inglés, no vi tanto en español, así que siento que es como que tenemos la primicia, ¿sabes? Como que somos los primeros que te tenemos en español de alguna forma. Y nada, me súper emociona porque son temas que, eh, sobre todo en América Latina, ¿no? Como que pasa mucho esto de santería, brujería, ¿no? Tenemos muchos, por lo menos en Argentina, umbandas y tal, y a veces no sabemos como qué son o qué pasa detrás de ese mundo. Entonces, nada, súper agradecido de tenerte y quiero arrancar con una pregunta algo sencilla, ¿no? ¿Qué sería la brujería, la hechicería o la magia de alguna manera en tu percepción? Porque es como que si yo pienso, lo primero que se me viene es Harry Potter, ¿viste? Como que, la magia es eso, es hechizos y tal, pero si vos tuvieras que definirlo de alguna manera, ¿cómo lo definirías? Desde mi punto ahora como cristiana, yo defino la brujería como control y manipulación. Es todo lo que una persona hace para tener lo que ellos quieren, a través ya sea de brujería blanca, brujería negra, Ok. ciertos tipos de rituales. Es básicamente eso. Para mí es control y manipulación. Tú tienes el poder, tú crees que tú tienes el poder y con los espíritus guías y con todos estos espíritus haces algo para obtener algo. Me parece interesante lo que estás diciendo, que es obtener algo. No suena como algo necesariamente malo. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces como uno tiene esta imagen de que la persona que practica brujería es como si fuese literalmente un demonio, como alguien súper malo y a veces puede ser, si no te entiendo mal, como alguien que está engañado. Es decir, alguien que practica brujería no necesariamente piensa que está haciendo las cosas mal, ¿no? Ujú, exactamente. Y lo que pasa con esto es que muchas personas, por ejemplo, cuando ellos están haciendo rituales, así sea de magia blanca, que es aparentemente la que es menos ofensiva, aun cuando ellos están haciendo ese tipo de rituales, algunos creen que tienen ángeles. La palabra pone que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Entonces Wow. toman forma de ángel para engañar. Yo conozco, y en nuestro caso también, teníamos supuestamente el arcángel, conozco también muchas brujas que estoy intentando sacar de ese mundo que dicen, pero mi ángel, yo les digo, eso no es un ángel, el enemigo se disfraza de ángel de luz y lo que tú estás haciendo ahora es ser engañado. ¿Por qué? Porque tú crees que tienes el poder, que tú crees que tienes el control y aunque no estés haciendo algo malo, lo que yo siempre digo es, la diferencia es qué espíritu está guiando la experiencia. No nos podemos llamar Ok. cristianos y estar envuelto en eso, porque para nosotros es el Espíritu Santo y la palabra es clara de que no debemos practicar brujería, ni necromancia, ni ir a medios, ni hacer ninguna de esas cosas, porque el Señor está en contra de todas esas cosas. Clarísimo, clarísimo. ¿Cuál es el primer recuerdo que vos tenés en relación sí, brujería, digamos? El primer recuerdo que yo tengo fue cuando era muy niña, yo nací aquí en Colombia y de muy niña, como de 6 7 años, me mudé para España. Después de España, a los 19 me mudé para el Reino Unido
y viví en el Reino Unido 11 años y el Señor me trajo hace un año y medio de vuelta aquí a Colombia. Entonces, mi primer experiencia que yo tuve fue cuando tendría sobre unos 3 4 años. Yo me acuerdo que mi bisabuela, entonces todos, mi mamá, bisabuela, abuela, yo misma, nosotros practicábamos la brujería, nunca dijimos somos brujas porque es algo que cuando está en la Claro, familia es como que no sientes como la necesidad de decir soy bruja. Y la primera experiencia que yo tuve fue aquí en Colombia con mi bisabuela, yo tenía sobre alrededor 3 4 años y ella me llevó a un sitio con un señor y yo me acuerdo que me pusieron como en un círculo de fuego, prendieron como fuego alrededor mío y empezaron a hacer como un ritual wow. ahí con diferentes cosas. Esa es como la primera recuerdo que yo tengo relacionado con brujería. Y en ese momento, digamos, vos eras una nena súper chiquita, digo, como, es como que te llevaban a un lugar, ¿no? Y tal, pero luego, ¿en qué momento empezaste vos a practicar, digamos? ¿O eso se enseña? Digo, ¿hay maestros, hay, no sé, como una escuela, digamos, o algo así? Sí, ¿en qué momento? Yo empecé como a practicarlo más a los 12 años, pero Ok, literalmente como tú creces con tu familia, viendo que ellos están haciendo cosas, que las limpiezas, el tabaco, que las cartas, que los cristales, uno va aprendiendo, pero yo me acuerdo que a los 12 años yo empecé a tener como una guía, era una mujer, una bruja que se movía en magia blanca, que magia blanca supuestamente es la inofensiva y me enseñó pues como perdón que a te pauso ahí, o sea, ¿hay magia blanca y magia negra? ¿Eso serían como sí, los dos polos? hay diferentes tipos de magia, ¿ok? Lo mismo que para nosotros hay diferentes tipos como de cristianos, los católicos, los bautistas, los pentecostales, o sea, los diferentes tipos de cristianismo en Ok, el ocultismo hay diferentes tipos, como los satanistas, brujos, los brujos hay los que se mueven en magia blanca, que son los que aparentemente no hieren a ninguna persona, es todo muy como para uno mismo, como con la claro. naturaleza, Como sí, conseguir cosas, eso que decías antes. sí, exacto, como para conectarse con la naturaleza, declarar. Entonces, desde los 12 años empecé como a aprender más sobre el poder de la atracción, como que me empezó a enseñar como que tú tienes poder en tus palabras. Yo tenía muchos sueños y se cumplían y me estresaba porque yo me levantaba con mucha ansiedad. Y yo me acuerdo que ella me empezó a enseñar cómo controlar mis sueños, cómo en los sueños yo podría Wow. estar consciente y cómo podía tornar un sueño malo en un sueño nuevo, en un sueño bueno. Entonces, esa es la diferencia, pero también hay magia verde, que es la de las plantas, que se puede llamar como la medicina holística, no sé cómo se dice en Ok, español. Holistic ya, está bien. medicine, sí. Hay la roja, que es la encargada de los amores. Si hay una persona que quería a alguien bien y se le hace un amarre, entonces hay diferentes. Ok, Pero la negra ya es cuando se usa rituales de sangre, plantas para doblar la voluntad de otra persona, para controlarla, para matarla, para poner enfermedad. Esa también se hace para las naciones. A través de la brujería es que también se controlan las naciones y se desatan todos esos espíritus. Entonces esa es como un poquito como la diferencia entre la ok. blanca. Entonces la persona como que a vos te guiaba, esta mujer era como de la blanca, así, ¿no? De obtener cosas aparentemente inofensivas, te enseñaba, digamos, a controlar sueños, y me imagino que uno cada vez se va metiendo más en ese mundo, pero vos hablabas al principio de que Satanás se presenta como un ángel de luz, ¿no? Y que se presenta como ángeles. ¿A vos te pasaba de experimentar un poco así presencias espirituales, digamos, en algún sentido? Oh, sí, demasiado. Yo siento que desde muy niña fui como muy sensible al mundo espiritual, demasiado, diría yo. Yo me acuerdo que mi primera experiencia, yo tendría sobre unos 5 añitos, 6 años, más o menos, y yo me acuerdo que yo estaba en la cama con mi mamá, no fue un sueño, no fue una visión, fue real. Y yo me acuerdo que yo estaba en la cama con mi mamá, estábamos durmiendo y de repente yo sentí que como la noche, como en medianoche, entró como alguien al cuarto,
pero este alguien estaba caminando como con pezuñas, algo raro, y yo Mm, escuchaba como los sonidos que entraba al cuarto. Y de repente escuché la voz de este coso. Yo ahí mismo supe, esto es un demonio. Y empezó como a hablar, la voz era horrible, era pesada, era fea, o sea, la atmósfera se llenó como de temor, de pánico, de oscuridad. mm, Y lo que me causó mucha curiosidad es que era que este demonio estaba hablando en lenguas. O sea, el lenguaje que estaba hablando yo no lo entendía. Y entró por el cuarto y estaba como cantando, como hablando en lenguas y de repente movió la cobija, la sábana mía y me empezó a tocar las piernas. Cuando me estaba tocando las piernas, yo sentí las manos, eran muy calientes y me tocó como las rodillas, las piernas mientras cantaba, mientras hacía todo esto. Yo digo que yo de la impresión, lo que yo hice fue que yo me desmayé. Y cuando me desperté, yo le dije a mi mamá, pasó esto, hay un demonio aquí en el cuarto, pasó esto y esto. Mi mamá me cuenta que yo de niña, o sea, toda mi familia sabe esta historia. Y mi mamá me dice que ella creía que yo me estaba volviendo loca, porque fue tan fuerte el impacto que me causó que yo pensé que yo me estaba volviendo loca. Y al día siguiente, después de que ya me tranquilicé, pasé todo eso, yo me acuerdo que empecé como a mirar, a mirarme en el espejo, y cuando yo me estaba mirando en el espejo, de repente yo vi como mis ojos se convirtieron como en ojos de fuego, y cuando yo vi fuego en el espejo, yo empecé a gritar, 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 y mi mamá también, pues claro, no, preocupada como una niña tan pequeña está viendo estas cosas, estás mm. experimentando Claro, todo pero eso. tu mamá era parte como de ese linaje familiar, ¿no? En el que practicaban ese tipo de cosas, pero así todo no le parecía normal lo que te pasaba. No, o sea, lo que se decía era, Julie Satanás la está visitando porque es rebelde. O sea, esas cosas pues que le dicen a Ya. uno, a uno cuando es niño, que le van a jalar los pies, todo eso. Pero mi mamá, o sea, en realidad nunca le he preguntado a ella eso, pero ella lo que ella me dice es que yo me estaba volviendo loca por esas Mm, experiencias que yo estaba teniendo. Pero lo que me parece curioso es que mi familia estaba envuelta en brujería, haciendo todo eso, limpiezas y todos esos rituales. Yo me acuerdo también que mi mamá me cuenta que cuando la mamá de ella murió, ella era muy niña cuando la mamá de ella murió, me decía que mi bisabuela era también una medium, ¿no? Era como la mm, sanadora, hacía diferentes cosas, sanidades con San Gregorio, con diferentes cosas, también era una medium. Y mi mamá me cuenta que cuando la mamá de ella murió, hicieron como una especie de ritual y el espíritu de la mamá de mi mamá tomó sobre mi bisabuela y ella era como el canal y que mi mamá se podía comunicar con la mamá a través de mi bisabuela. Entonces, uf, esas hacían como todas esas cosas. Em, claro. per- Perdí un poquito. No, no, está bien, está bien. Es interesante entender como el contexto como de dónde surge eso, pero me interesa conocer tu historia porque vos hoy sos libre de eso ya hace un buen tiempo, y podés contar este testimonio y creo que el punto al que queremos llegar es ese momento donde te encontrás con Cristo, ¿no? Y donde sos libre. Pero en el punto de tu historia que nos quedamos es que ahora estabas como con una guía aprendiendo que te enseñaba cómo a controlar los sueños y tal, y me imagino que si ya tenías sensibilidad antes, como todo ese tipo de experiencias se fue agravando de Ujú. alguna manera, ¿no? Digo, como entre que empezaste a estudiar, así como pupila, hasta el momento que te encontrás con Jesús, me imagino que habrán pasado demasiadas cosas. Sí, entonces desde esas experiencias que tuve cuando era niña, tuve también experiencias con ángeles, otras cosas. De ahí nos mudamos a España, yo era también muy niña. En España, pues ahí seguía teniendo como estos sueños que se convertían en realidad. Yo veía cosas y pasaban, sentía muchas cosas alrededor constantemente. Y a los 12 años fue que, como te dije, apareció esta señora que se movían magia blanca y me empezó a enseñar como a leer las velas blancas, era como mucho como la nueva era, como New Age, como Ok, atraer, como el poder de las palabras, conectarme con la naturaleza, cuidado con los pensamientos, era todo como muy así. Yo digo que la magia blanca es literal New Age, la nueva era,
de declaración, Ok. de manifestación. Entonces, para mí es eso, solo que le cambiaron el nombre como para hacerlo más, como para modernizarlo, pero para mí es lo mismo. Y Sí, sí, entonces como de ahí, una sí, lavada de marketing, ¿no? sí, Digamos. exacto, literal, pero es la misma magia blanca, es la misma brujería. Y de ahí nos mudamos para otra ciudad. Yo tenía por ahí como unos 13, 14 años. Y en esa ciudad ahora lo que pasó fue que ahora mi mamá apareció. Es que mi mamá siempre atraía como estas brujas. Ya sea, es que yo digo que los espíritus se atraen entre sí. Si tú estás lidiando con o sea, como con Alcohol, alcoholism, ok. alcohol, los espíritus se van a atraer y ahora tienes amigos que les gusta tomar y, o sea, mucha influencia. Entonces mi mamá atraía siempre como estas brujas y cuando nos mudamos de ciudad, ahora apareció esta bruja que se movía en magia blanca. O sea, esta Mm. era una persona que ya hacía brujería negra, rituales de sangre, Eh, tabacos, y cuando ella, sí, No, perdón, esta ya no era tu guía, era una persona que apareció en esta nueva ciudad. exacto. Y ella se Bien, convirtió también en como mi guía. En cuanto me ok, vio, ella ok. le dijo a mi mamá: "Tu hija tiene un don, tenemos que consagrarla". Y lo que pasó fue que mi Mm, mamá dijo: "Bueno, pues sí", pues mi mamá siempre supo, pues, que yo tenía un don y los sueños y todas estas cosas. Entonces hicimos un ritual y yo me acuerdo que habían más brujas, estábamos todas vestidas de blanco, me ponen a mí en el centro y empezaron como a invocar a este principado. Es una de las tres potencias venezolanas, que es el indio Huacaipuro. Ahora, lo que pasa con estas potencias que son principados, son demonios, lo que pasa es que o sea, ellos primero estos demonios tienen que aceptarlo a uno, o sea, uno no puede como que invocarlos y ya se convierten en los guías y ya se convierten como en el protector. No, uno tiene que pasar por un proceso y ellos tienen que aceptarlo a uno si creen que uno es como valioso, si uno es ok. como el escogido, como por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando hicimos todo eso, de repente el demonio aceptó y se convirtió en mi espíritu guía. Teníamos como una moneda, yo tenía como una moneda de oro con la cara de él y esa moneda era símbolo de nuestro pacto. Por eso yo digo que en el mundo espiritual los objetos son Mm, importantes. Cuando tú te casas, tú tienes un anillo, eso es un pacto. claro, Por eso es que digo, tener en la casa objetos que representan brujería, que representan adicción, que uno va a otro país y coge esos dioses y todas esas estatuas, tú estás abriendo puertas porque los demonios también usan esos objetos. Y en la Biblia vemos también cómo los demonios se ataban como a los objetos. Entonces yo tenía esa moneda que era el pacto con él y desde ese momento yo empecé a sentirlo, él rompía cosas en la casa y yo ya sabía, ese es mi espíritu guía, lo sentía pasar, yo me sentaba en la cama y literalmente como a hablar con él, a conectarme con él, lo olía, pasaba. Y pasó eso que empezamos como ahora como a wow. movernos más como en cosas negras y el tabaco y que esta persona no me gusta, venga, hagámosle algo. En ese momento yo empecé a tener como mucha opresión, porque lo que pasa con estos demonios es que siempre le van a pedir a uno más. Y si uno no les da lo que ellos quieran, ahí empieza el tormento. Yo digo que eso es lo que nos diferencia como cristianos, es que Dios nos dio la salvación de gratis. El enemigo no te da nada de gratis. Todo lo que el enemigo te da, Wow, siempre, wow. siempre te va a pedir algo a cambio. Siempre. Por eso es que tú ves también en la sociedad, hay muchas personas que, aunque no lo digan, sabemos que están envueltos como en el satanismo, que tienen pactos con diablos. Uy, eso fue fuerte, pactos como con el diablo por fama. Y lo que pasa aquí es que cuando ellos quieren llegar a otro nivel, el enemigo les empieza a pedir más. Sacrifícame esto, sacrifícame a tu hijo, dame sangre, dame esto. Cuando tú no haces eso, ahí es cuando los empiezan a atormentar y se suicidan. Muchas personas famosas que misteriosamente aparecen muertas, aparecen o Wow. con drogadicción. Pasó esto es porque esos demonios los lleva a uno a tal punto de locura, porque uno no les da lo que ellos quieren, que lo atormentan y las personas se acaban matando. Entonces, en ese punto, yo pensé como
a estar muy oprimida, ¿no? Yo hacía toda la brujería, todo, manifestación, cristales, tenía mis cristales, todo eso. Empecé a caer en depresión y empecé como a ser súper atormentada, a cortarme. Y lo que muchas personas no entienden es que en el mundo espiritual se rige también por una regla, por una regla de sangre. Como nosotros como cristianos tenemos la Mm, sangre de Cristo. A través, dice la palabra, que la sangre de Cristo es el pacto perfecto. Entonces, cuando tú amén. aceptas a Cristo, tú eres limpio, tú eres salvo por la sangre, pero también en el ocultismo estos demonios obtienen poder a través de la sangre. Se hacen ciertos Wow. rituales también con sangre. Entonces, entienden mucho el poder de la sangre. Entonces, yo me cortaba, terminaba en el hospital, me tomaba pastillas, yo me quería morir, porque en esa casa la atmósfera era pesada. Y lo que pasó fue que en uno de esos rituales que hicimos, estábamos todas sentadas en círculo, estábamos hablando en lenguas y de repente la bruja principal, la que me estaba a mí como pues enseñando y haciendo todos esos rituales y todo eso, la poseyeron. Como que un demonio vino, tomó control, porque estábamos intentando hablar pues con los ancestros, que por el futuro, entonces tomó posesión de ella y empezó a hablar. Y se dirigió a mi mamá, le cambió la cara, la voz, absolutamente todo. Se fue donde mi mamá y le dijo, alguien en tu casa va a morir en una semana. Mi mamá empezó a llorar, llorar. Y yo miraba a mi mamá y yo estaba en shock. Entonces, de Vos repente, mirabas a tu mamá, pero no era tu mamá. O sea, vos estabas viendo no, 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 la que estaba poseída era la bruja Ah, ok, principal. ok. Perfecto. El demonio se dio la vuelta y miró a mi mamá y le dijo: "Alguien en tu casa va a morir en una semana". Yo miré a mi mamá y yo Mm, estaba preocupada, mi mamá lloraba y el demonio empezó a repetir: "¿Quieres saber quién es? ¿Quieres saber quién es? ¿Quieres saber quién es?". Y mi mamá lloraba y lloraba. Y yo miré a mi mamá y yo le dije: "Yo no quiero saber si soy yo", no le di no, o sea, no quiero, porque yo, si yo wow. me estoy intentando suicidar, no quiero saber. Cortamos la sesión, pero ahora quedó el portal abierto en mi casa porque el ritual se hizo en la entrada de mi casa, como abriéndole la puerta. Lo que pasa en la brujería es que cada cosa, cada color, cada lugar, cada palabra tiene como un concepto de es por algo, ¿no? Entonces Ok, hacer un como un ritual en peso, la como un significado, eso, digamos. sí, sí, como un significado. Entonces, al hacerlo en la entrada significaba puertas abiertas. El círculo en la brujería significa unidad. Entonces hay diferentes cosas. Incluso cuando uno va a entrar en el mundo espiritual, en la brujería, si tú estás así, o sea, con los brazos cruzados, ahí mismo te regañan. O sea, no, tienes que estar recta porque cuando tú estás entrando tiene que fluir. Ahora, cuando yo me convertí en cristianismo, yo ahí mismo entendí que cuando uno está adorando a Dios, la postura del cuerpo también importa. Hay personas que se sientan con el teléfono, o sea, no se puede. Uno tiene que lo que está en el corazón se transforma en la forma en la que uno adora y levanta las manos y se arrodilla y hay una manifestación. Entonces, Perdón que te detengo ahí porque quiero, o sea, no quiero no hacer como una aclaración para la gente que nos está escuchando, que es que, o sea, el objetivo de esto no es ni asustar, ¿no? Ni transmitir miedo a nadie, sino solo como dejar conciencia que hay un mundo espiritual, que ese mundo tiene influencia y que, como decías recién, ¿no? La sangre de Jesús es el pacto perfecto, entonces quienes tenemos a Cristo no deberíamos temer, ¿no? Entonces creo que está bueno hacer esa aclaración, pero nos quedamos con esa parte de tu historia de que alguien iba a morir en tu sí. casa, Sí, ¿no? sí. Entonces lo que pasó fue que después de una semana yo estaba viviendo pues con la bruja esta y después de una semana a las 5 de la mañana, el 28 de septiembre del 2008, mi mamá llama a esta señora y le dice, tienes que traer a Julie a la casa rápido. Esta señora no me dijo nada, cogimos las cosas, nos fuimos. Cuando yo llegué a mi casa, mi mamá estaba llorando, ella estaba Mm, llorando, llorando, yo no entendía, yo pensé de pronto mi papá cogió las cosas, se fue y yo entré a la casa y en cuanto entré a la casa empecé a sentir una atmósfera pesada, como una manta, o sea, como una cobija, la pusieron encima de mí, yo no podía caminar. Busqué a mi papá, no lo encontré, salí corriendo, miré como en el trastero, como en el garaje que teníamos al lado de la casa y cuando yo empujé la puerta, yo vi a mi papá colgado, o sea, se suicidó
Cuando yo lo vi ahí en ese momento, yo caí al suelo. Es como que mi alma todo, como que me lo sacaron del cuerpo y yo entré como en un zombie, como en un estado de zombie. Llegaron los psicólogos, los psiquiatras, la policía, me empezaron a medicar. Mi hermanito, mediano que tenía 11 años, llegó también. O sea, fue un trauma fuerte. Y lo que Mm, pasaba fue que, ¿sabes cuánto tiempo duramos en esa casa? Ni una semana, porque empecé a ver literalmente a mi papá pasar y yo decía, mi papá llegó, o mm. sea, teníamos pesadillas y mi mamá me cuenta que me encontraron a mí en el mismo lugar donde mi papá se suicidó intentando suicidarme. No sé si escuchas, hay como muchos truenos, Sí, 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 bastante. escucho. Entonces, No tremendo. da nada de Entonces, miedo. Ah. entonces, que me encontraron en ese mismo sitio donde él o sea, se suicidó Vos no te acordás de haber ido ahí, colgado. digamos. Lo que cuando mi mamá me contó eso, me empezaron a llegar flashes de yo estar ahí colgada y de ellos bajándome. Yo digo que yo estaba poseída, tenía sueños Mm. de sangre, veía cosas por la casa. Llegó hasta tal punto que mi mamá se dio cuenta, mi mamá dijo, tenemos que escapar. Empacamos unas cuantas cosas que teníamos y nos fuimos de esa casa. Es más, imagínate la desesperación que teníamos de huir de esa casa, que teníamos un gato y se nos olvidó el gato. Salimos Mm. corriendo, o sea, de la Wow, desesperación, de la qué atmósfera que duro. había en esa casa. Entonces, cuando nos fuimos con mi tía, mis 2 hermanos, mi mamá y yo, estábamos con mi tía en un cuarto y mi mamá de repente empezó a hablar con esta bruja que tenía aquí en Colombia, que era la mejor amiga que se movía en magia blanca, otra. Y esta señora la llama y le dice: "Yo sé que tu esposo murió, yo lo vi". Dice: "Cuando me intenté astroproyectar a tu casa para ver qué había pasado, había un manto negro en tu casa y yo no podía entrar". O sea, las brujas son muy territoriales. Cuando tú te astroproyectas, o sea, cuando te desdoblas y tú Perdón, viajas, eso, sí, te hago una pausa ahí. Eso de astroproyección, ¿qué significaría? O sea, como que, como si, no sé, en el espíritu, espiritualmente, vas a un lado, sería eso, como un sí. control. Es como sí, es como que, o sea, se define como cuando sales, como que tu cuerpo astral sale y tu cuerpo astral está conectado por algo que se llama el cordón de plata que conecta tu cuerpo. Eso es lo que hace que no te mueras y que no te pierdas, pues, en el mundo espiritual y todas estas cosas. Cuando tú sales, tú empiezas a viajar en el espíritu y tú ves el estado de las casas, si están tinieblas, si hay luz, y así es como también los brujos pueden hacer brujería porque entran a la casa y empiezan a desatar espíritus de lujuria, de división en los matrimonios, de enfermedad y empiezan ahí. Así es, por eso es que es tan importante como hijos de Dios tener nuestra casa protegida. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? Orar en la casa, ungir la casa, todas esas cosas. Entonces ella llamó a mi mamá y le dijo, intenté ir a tu casa, desdoblarme y fui, pero vi un manto negro en tu casa y no podía entrar. Y le dijo, alguien de alto rango tomó por control tu casa. Y ella le dijo, ¿qué pasó? Entonces mi mamá empezó a llorar y le dijo, sí, o sea, pasó esto y esto y esto. Y esta señora le dijo, esa señora, la que se movía en brujería negra, le dijo, no vino con buenas intenciones. Y mi mamá en ese Mm. momento contó contacto con ella y se dio cuenta que literalmente la brujería destruyó nuestra familia. Mi mamá no era cristiana, pero ella se arrepintió por la brujería ese día. Abrió la Biblia Wow. y empezó a leer Salmos 91 y Salmos 23. Por un mes estuvimos todas las noches leyendo Salmo 91, Salmo 23, hasta tal punto que hasta el día de hoy me lo sé de memoria, de arriba abajo 91 y Wow. 23. Entonces, después de ese mes, yo me fui. Yo dejé a mi mamá, yo tenía 18 años, yo estaba traumatizada, estaba con pastillas, estaba tomando, estaba intentando suicidarme, le echaba la culpa a mi mamá, o sea, estaba destruida completamente. Y me fui y en ese proceso, en ese año, pues como te dije, tomaba, me intentaba suicidar, estaba muy deprimida, tomaba pastillas, brujería, muchas cosas. Y cuando fui a visitar a mi mamá después de un año, nos llevaron a una iglesia y en esta iglesia era como de estas que dicen la profecía y todo eso. Y nos Ok. profetizaron que, sí, que nos íbamos a ir a vivir a Londres. Mi mamá pensó que eso era brujería
por experiencia y empezó a mm, gritar en medio de la iglesia, todo esto es brujería, esto no es de mm. Dios, esto no se puede decir, y nos fuimos. Pero lo que pasó es que a los meses nos fuimos a vivir a Londres y se cumplió lo que nos habían dicho. Pero cuando yo me fui, sí, Pero vos en ese periodo que vos te fuiste, digamos, no es que eras creyente ni nada, digamos, cuando vos te fuiste de tu mamá hace años y no, volviste, no, no, o no, sea, no, vos no, seguís, y todo, no, no, perdón que no. te pregunte, pero todo ese periodo, vos, digamos, seguías con, así, traumatizada, seguías como, digamos, no sé, teniendo visitaciones, sueños, cosas así. Sí, 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 sí. Yo los sueños, eso, Ok, eso fue algo. Yo digo que los dones y el llamado son irrevocables. Yo digo no, la palabra pone. Entonces el Señor mm, me dio un don y ese don, pues a pesar de todo lo que yo viví, seguía ahí intacto. Yo seguía soñando, seguía teniendo visiones, visitaciones, aparte de la depresión, de la ansiedad, de claro, todas esas cosas. y en ese momento todavía no se te pasaba por la cabeza, o sea, habías leído esos versículos y tal, pero no es que se te pasa por la cabeza, No, nunca Jesús leí es la la salida, Biblia. ¿sabes? Ya, No, ok, nunca leí la Biblia, no tenía ni idea de que Jesús, no tenía ni idea de nada claro, de eso. Entonces, claro, cuando visitamos esa iglesia, que yo me fui de vuelta a mi ciudad donde yo estaba, empecé a sentir como un deseo de, ok, de pronto sí hay un Dios, de pronto Él sí me puede hablar y empecé a buscar. Ahora, lo que pasa es que yo no quería ir a una iglesia católica, ¿por qué? Porque nosotros hacíamos brujería aún siendo católicos. Mi abuelita, yo la veía a ella haciendo brujería con San Gregorio, mm, con los santos, aún siendo católico. Entonces mi primer pensamiento fue, no quiero ir a una iglesia católica porque ya claro, he vivido eso, ya sé cómo es. Entonces una amiga que no era cristiana ni creyente me dijo, hey, en esta ciudad, en Asturias, en España, hay una iglesia, me dio el número y yo dije, bueno, voy a probar. Yo vivía en la otra ciudad como a media hora y yo me acuerdo que yo dije, yo voy a ir a probar, pero yo iba como emocionada, yo iba como, yo siento que hay algo, como que algo me llamaba. Y yo me acuerdo que yo cogí wow, el bus, ese día tenía 19 años, cogí el bus, fui y yo iba caminando por la calle, yo iba como algo, no sé, como cuando uno está como que a la expectativa. Y yo sí, me sí, acuerdo que yo me paré enfrente de la iglesia, era una iglesia pequeña, 30 personas, y yo me acuerdo que en cuanto yo puse el pie en esa iglesia, yo sentí algo que nunca había sentido en mi vida, de repente una presencia me inundó. Y wow, toda mi vida yo había sentido mm, tiniebla, muerte, depresión, todo esto, y por primera vez en mi vida sentí amor y sentí paz. Cuando empecé a caminar, de repente veo que se acerca el apóstol, el padre de la casa, ok, y empezó a ya, acercarse a mí, se empezó a acercar a mí, y cuando él era súper alto, o sea, yo no soy muy alta, y yo lo miré, y él me vio, y él me dijo, me abrazó y me dijo, bienvenida a casa, hija. Cuando me dijo eso, yo empecé a llorar, me rompí y empecé a llorar y esa wow, presencia me inundó gloria a y Dios, empecé a temblar. Y algo que wow, me causa mucha sorpresa es que a mí nunca nadie me dijo, cuando tú tienes la presencia de Dios, tú lloras o tú tiemblas o tú te caes, nada de eso. Y yo ahí en ese momento, tocada por la presencia de Dios en el suelo, no me podía ni levantar. Y lo que pasó fue que cada vez que yo iba a esa iglesia, o sea, se convirtió como una adicción para mí porque era yo llegaba y era tocada. Hasta tal punto que mm, tanta fue como la experiencia que yo le decía a mis amigas con las que yo salía a tomar, hey, vamos, y una vez me llevé a una y ella, no, pero tú estás hablando mucho, que no sé qué, y yo, no, no, hay algo aquí, vamos, cuando fuimos y entramos, ¡pa! La presencia, las 12 en el suelo. Dejamos ese lugar literalmente wow, tocadas por la presencia, ella se convirtió, se casó, tiene hijos, entonces qué yo me locura, convertí, gloria a o sea, Dios, a mí, ¿sabes cómo mis amigos me llamaban a mí? Me llamaban como, Eva, Evangélica, porque era gran tal apodo, punto, porque era, o sea, era tanto y yo me convertí, yo era hambrienta y empecé a buscar más de Dios, a leer la Biblia, de ahí nos movimos a Londres y en Londres mi mamá, yo digo que el enemigo la estaba usando mucho para atormentarme y cuando llegué a vivir con ella, otra vez sentí como el mm, infierno, como que, uff, todo. Y mm, por esa vez intenté suicidarme como la última vez, porque yo digo, aunque yo acepté a Cristo, aunque
sentía su presencia, pero habían cosas en mi vida que yo no había roto, habían derechos legales, ni siquiera había roto ese pacto que yo hice con el demonio, no había roto nada de eso. Entonces, cuando me intenté suicidar esa última vez, yo me acuerdo que yo dije, no, pero yo conozco ahora a Jesús, y empecé a como Mm, a clamar y a gritar, Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame. Y mi mamá llamó y tocan la puerta y era una señora cristiana que fue la que nos evangelizó a nosotros por primera vez. Y le evangelizó a mi wow, mamá, me evangelizó a mí y me dijo, mira, porque yo llegué a Londres y no tenía iglesia, yo no conocía nada, escasitamente hablaba inglés y me dice, mira, hay una iglesia latina aquí en Londres y tienen una red de jóvenes, ¿por qué no vas este sábado? Y empecé a ir y ahí empecé a congregarme, iba a los encuentros, empezó increíble. mucha sanidad en el alma. Entonces ese fue como el proceso y años más tarde, a pesar de que yo tuve ese encuentro cuando yo me casé con mi esposo, que me quedé en embarazo, mi esposo, yo nunca hablé con nadie de mi pasado. Lo que sabían era el papá de ella se murió, sí, se suicidó, pero nadie nunca supo nuestro pasado, lo que hicimos, ni mi esposo. O sea, yo estaba con él y yo no le conté nada porque eso para mí era como, eso no importa. Y yo me acuerdo Claro. que mi esposo él era inconverso, él no era cristiano. Yo en ese momento ya estaba embarazada, tenía 6 meses, sí era cristiana, y él viene una vez y me dice, tuve un sueño. Claro, para mí, escucharlo a él decir tuve un sueño, yo dije, uy, ¿qué pasó aquí? Me dijo, tuve una visitación y en este sueño había como un indio y me vino a pedir permiso para ir a ti. Claro, en ese momento él me describió el indio, yo dije, claro, este es el indio Huacaipuro. Y en ese momento como que sentí Wow. ahí, tengo que contarle mi pasado. Entonces ahí le conté, hey, mira, pasó esto y esto y esto, éramos brujos, hacíamos esto, hicimos un ritual, me consagraron, pasó todo esto. Y claro, entonces mi mamá en ese momento ya era cristiana y me dijo, cierto que no hemos roto como el pacto con el demonio este, con este espíritu Como, guía. creo que, corregime, pero es como renunciar, ¿no? Se dice como Sí, una renuncia a ese pacto, digamos. sí, porque lo que tú atas con tu boca, aunque te conviertas en cristiano, tienes que volver a desatarlo con tu misma boca, arrepentirte, renunciar. Entonces hicimos como un proceso como de liberación y en ese momento se rompieron esos pactos, vomité, o sea, y hubo una liberación. Lo que pasaba también era que por las noches yo sentía que me tocaban, que me abrían la puerta, que me movían la cama. Yo salía corriendo del cuarto a dormir en la Wow. sala por temor. Entonces, cuando rompimos todo eso, bueno, ya tenía la moneda, la tiré porque ese era el pacto que yo tenía Ah, con él. todavía tenías esa moneda. Claro, yo no sabía. Uno a veces es Mm, ingenuo que aún como cristiano guarda este tipo de cosas y yo no me di cuenta. Entonces tiré todo eso, ta, ta, ta. Y mi esposo tiene otra vez el sueño y esta vez vuelve el indio, el espíritu guía, le pide otra vez permiso y mi esposo le dice, no. Y mi esposo ya sabía y les dice, no, no te doy permiso. Algo que yo entendí es que los espíritus entienden de autoridad, entienden como de quién está bajo autoridad, quién es tu cobertura. Entonces entendieron, mi mamá ya no era la autoridad, ahora era mi esposo. Entonces, al ir a él, si él hubiera mm. dicho sí, hubiera entrado porque mi esposo es la cabeza. Entonces, mi esposo dijo que no, se cerró todo eso y esa fue como la última vez que yo tuve como esas experiencias así, Qué como con las increíble. tinieblas. Qué increíble, Yuri, tu historia. O sea, creo que es como una película de terror, pero con un final feliz, de alguna manera, si es que eso tiene sentido. Pero mientras te escuchaba contar con tanta pasión, digo, qué fuerte que haberte encontrado con Jesús, digo, ¿no? Cómo eso cambió, porque nada, 5 generaciones medio que como tu historia estaba escrita y ese encuentro cambió todo, ¿no? O sea, hoy vos casada, servís a Dios, contás tu testimonio, digo, es como no sé, es otra cosa, ¿no? Digo, no, habrá sido increíble toda esa experiencia y me gusta esto que dijiste, que no fue instantáneo, porque a veces creo que hay una ilusión como creyentes en el sentido de decir, nada, yo me convierto a Jesús y como me convertí a Jesús, entonces ya no, como que soy libre de esto, libre del otro, y eso genera una falsa expectativa, porque a veces toman tiempo esas cosas, ¿no? Es como un proceso de ir aprendiendo, de ir cambiando.
también hábitos y costumbres que uno tiene, ¿no? Así que nada, gracias por transmitir como tu historia en ese sentido. Y no quiero no aprovechar para preguntarte, ya que te tenemos acá, en cuanto a Halloween, ¿sabes? Mm, mm. O estas fechas que siento que hay mucho mito alrededor, ¿no? Como que no te disfraces o no hagas esto. O sea, en tu experiencia, como desde donde venís, digo, ¿realmente en estas fechas algo sucede en el mundo espiritual? Digo, como que se activan cosas o eso es más un mito en tu percepción. No, una de las razones por la cual a mí me gusta compartir mi testimonio ahora, mira, yo llevo siendo cristiana 14 años. Apenas hace 2 años yo empecé a hablar de esto, pero creo que la iglesia necesita esto, necesita entender que hay un mundo espiritual, que hay tinieblas, que el enemigo está funcionando y que el enemigo está buscando a ver a quién devorar. Halloween es una fecha, es la mayor fiesta para los brujos, para los hechiceros, para los satanistas, el 31 especialmente. Y el origen de Halloween se remonta, está relacionado con un festival pagano conocido como Samhain. Y el pueblo Sí, celta hace más de 2000 años se conocía que Samhain era como el señor de la muerte y se celebraba el 31. Entonces se creía que ese día el señor de la muerte, el Samhain, por eso se llama el Día de los Muertos, el 1, y quiero también tocar eso, se creía que ya, el velo entre el mundo espiritual y este mundo era muy delgado, entonces los ancestros y todo esto pasaban, y entonces lo que pasaba era que este señor de la muerte liberaba espíritus para atacar a los humanos. Entonces los celtas creían que los muertos, o sea, podían caminar aquí, todos estos espíritus, y lo que hacían ellos era que se disfrazaban como brujos, como fantasmas, como esas cosas malignos. ¿Para qué? Para ser confundidos con estos espíritus y que esos espíritus no los atacaran a ellos. Por eso es que hoy en Halloween, ¿qué hacen? Se disfrazan de monstruos, de vampiros, de brujas, entonces toda esa ok. cosa, todas esas cosas. Entonces, Pero, perdón, te interrumpo para preguntarte, porque yo soy un ignorante en estos temas, pero digo, el hecho de que la fiesta haya sido concebida de esa manera, digo, o sea, un nene que se disfraza, no sé, de Messi para ir a hacer dulce o truco, digamos, ¿eso de alguna manera igual hay una conexión ahí o no tiene nada que ver? En tu hay opinión, una en tu conexión, percepción. e incluso si tú te disfrazas de ángel de luz, tú no puedes cambiar el origen. Tú estás siendo parte de eso. Y la palabra pone que tú no puedes tomar parte de la copa del Señor y de la copa del enemigo. O sea, esa noche es del enemigo. Si así te disfraces de ángel, no importa, estás como siendo parte de eso. Y sabes, otra de las cosas que hacían ellos cuando llegaban esos demonios era que hacían ofrendas de comida. ¿Para qué? Como para agradarlos y para que Ya, para los antepasados fallecidos, que hoy en día está relacionado con el Día de los Muertos, que se celebra mucho en México, donde les ponen claro. comidas a los antepasados y todo eso, que en realidad eso no es cierto, esos son demonios. Lo mismo pasa con los dulces. Truco trato, le estás dando eso, ¿no? Entonces, cuando las personas vienen a tu casa vestidos de brujos y eso, tocan la puerta y te piden, eso mismo pasaba, esos demonios venían y ellos les daban comida para que no los atacaran. Entonces, si ves como la relación que hay ahí, entonces, ¿qué pasa en la noche del 31? Esto Ya. no lo digo yo, eso lo dicen muchas personas que hemos salido del ocultismo, satanistas, todo. En esa noche, como dije, el velo es muy finito, lo que hace bueno, o sea, para los que practican eso, comunicarse ahora con los ancestros, hacer rituales para los matrimonios, problemas de salud, decisiones financieras, adivinaciones, todos esos rituales satanistas, rituales de sangre, o sea, hay mucha cosa que se mueve el 31. De Ok, hecho, no es como solamente un mucha día. actividad, digamos, en ese Sí, sentido. de hecho, todo octubre es un mes donde hay demasiada actividad espiritual. Entonces, lo que pasa, bueno, eso, dejaban la comida fuera y hay una cosa que me llama mucho la atención, es que son las calabazas, ¿no? Dejaban también Mm, las calabazas con las caritas, ponían como la velita dentro, que se llama en inglés jack-o'-lantern, no sé cómo se dice en español, que también sí. se hace pues aquí en Latinoamérica, que se cogen la Sí, 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 calabaza.
La las calabaza con carvan. ojitos, ya. Eso, le ponen la vela y la ponen afuera. Hacían eso también para ahuyentar a los demonios. Ahora, te digo algo que me llama mucho la atención. Cuando nosotros nos movíamos en brujería, en todo esto, uno de los principados en la santería, uno de los 7 orishas, se llama Oshun en santería. Ese está representado con una calabaza. Hay diferentes rituales en el que la persona está echando como coge la calabaza y la empieza como a escarbar y le hacen Mm, caras y le ponen naranjas, canela, calabazas, eso es un ritual. Cuando tú estás, la palabra pone, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando tú estás mm. poniendo esa calabaza, es como si tú estás invitando a este demonio a tu casa. Y ese demonio lo que hace es que destruye las familias, está relacionado cuando se hace rituales, es para los matrimonios, para la fertilidad, entonces está muy relacionado con eso. Ok, Cuando uno entra en contacto con ese demonio a través de el pumpkin, de la calabaza, de todo eso, es como que se le abre la puerta al hogar para destruir a la familia. Juli, te hago una de las últimas preguntas relacionado con esto, porque me parece que es muy interesante y como dije antes, la idea de esto no es ni transmitir temor ni miedo, ¿no? Sino como generar un awareness, ¿no? Sepan que esto existe. Sí, Yo creo que existe un mundo espiritual y sé que mucha de nuestra audiencia también. Pero relacionado a esto, vos hablabas, ¿no? De que nosotros tenemos el pacto perfecto, ¿no? Y de que la sangre de Cristo tiene poder sobre todo otro principado, potestad. Ah, creo que si no escuché mal, cuando vos te convertiste en cristiana es como que algo sucedió en ese sentido, ¿no? Como, digo, en el mundo espiritual, vos decías, una bruja vio esta casa y estaba en tinieblas, o vos se hacían proyecciones y veían sombras y demás. Que espiritualmente, ¿qué significa, digamos, estar en Cristo, tener la sangre de Jesús que nos cubre de todo mal, ¿no? Que el Espíritu Santo de Dios esté en tu casa. O sea, ¿eso qué significa, digamos? Es como si tu casa tuviese luz, como si tuviese un ángel en la puerta mira, cuidando, o sea, ¿qué sería? te voy a poner un ejemplo porque también tuve una experiencia así. Cuando yo me convertí, muchos años después, em, yo pensaba, ¿no? ¿Qué pasa si estas brujas intentan hacer proyectarse o nos quieren hacer brujería? ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que una vez yo tuve un sueño y en el sueño yo estaba como cubierta como con un manto invisible y yo estaba caminando por una casa. Yo empujé la puerta de un cuarto y cuando entré, esa bruja estaba en la cama con otra bruja haciendo brujería. Y yo podía escuchar todas las conversaciones de ellas y lo que las escuchaba decir era, ¿dónde están? Porque no podemos verlas, o sea, ¿qué están haciendo? ¿Dónde Wow, están? Y escuché a una decir, no puedo ver nada, hay una luz muy blanca alrededor de ellos y no puedo ver nada. Entonces yo en el sueño, yo cuando escuché wow. todo eso, yo salí, me desperté del sueño y el Espíritu Santo me dijo, ahora yo soy tu protector. Entonces en el mundo espiritual uno está cubierto como con una luz. Y hay veces que cuando personas, por ejemplo, he tenido muchas ahora como cristiana, se me acercan brujos y me miran y me dicen, tú cargas algo, ¿qué cargas tú? Ellos, o sea, ellos entienden y saben que uno carga ahora una luz, que uno carga, muchos no saben, Mm. pero saben que hay algo alrededor de nosotros en el mundo espiritual. Se ve eso, se ve esa luz blanca. También he podido ver en el espíritu como los ángeles lo protegen a uno, ángeles parados enfrente de la casa de uno cubriéndolo. O sea, es tremendo. O sea, el mundo espiritual es muy real, es muy real. Qué increíble, qué loco, ¿no? Mm. Es como que no sé, como, a mí por lo menos me llena como de paz, ¿no? Porque a veces cuando uno escucha estas cosas, yo particularmente, mira, estamos grabando, o sea, estamos haciendo el live ahora a la tarde y es como que hay luz, ¿viste? Como que de noche siempre te da un poquito de miedo estas cosas, ¿no? Un poquito nada más. Pero esas cosas te transmiten paz porque uno tiene como al todopoderoso en su barco. Entonces es como que hay algo ahí, pero te hago esta última pregunta y de verdad te agradezco por tu tiempo, de verdad ha sido increíble escuchar tu testimonio. Am, pero ¿hay alguna recomendación, algún mensaje final como en el sentido de que esto, o sea, tenemos a Jesús y todo, pero
guarda con esto, ojo, porque viste que, no sé, de mi generación, yo tengo casi 30 años, era como que en un momento, tipo, todo era el diablo. No sé si me explico, ¿sabes? Como que cualquier película que yo quería ver era como, no, no mires Los Simpsons porque no son cristianos, no mires esto porque no es cristiano, y es como que era nada, pero por ahí ahora de repente es todo, y ahí hay dibujitos que, che, son re malos, pero por ahí los vemos porque, nada, ¿qué te va a hacer un dibujito? No sé. No sé si tenés en líneas generales como una recomendación en cuanto al filtro que aplicar en lo que consumimos, en lo que vemos, en lo que escuchamos también, ¿no? Como para no abrir esas puertas, ¿sabes? Como ok, tenemos a Jesús, tenemos salud, pero no meternos en lugares, no meternos en la boca del diablo, literalmente. Yo creo que lo que tenemos que enseñarle a la iglesia es que no es legalismo, no es, no hagas esto, no hagas eso. Yo creo que tenemos que explicar las consecuencias. ¿Qué pasa cuando uno ve ciertas cosas? ¿Qué pasa cuando uno escucha ciertas cosas? Yo, por ejemplo, en mi casa, yo aquí no, aquí tenemos cuidado con lo que vemos. No vemos ni películas de brujería, ni de terror, ni de espíritus, ni de sangre. ¿Por qué? Porque tú estás abriendo. En inglés, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama entertainment. No sé cómo se dice en español, pero las Sí, primeras dos palabras, entretenimiento, digamos. entretenimiento, y las Ya, primeras dos palabras es enter, que es entrar. O sea, el ok. entretenimiento está entrando, está abriendo puertas para el Wow. enemigo entrar a tu casa a través de la televisión, a través de la música, de lo que escuches. O sea, por eso no es ser legalista. Pero yo ahora como cristiana y conociendo el mundo espiritual y saliendo de eso, yo quiero vivir lo más en santidad posible. Así sea no viendo ciertas cosas, no escuchando ciertas cosas, no celebrando Halloween. La palabra pone que aunque somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Entonces no es que yo sea legalista, pero yo he entendido que para caminar Mm, con el Señor, muchos son llamados, pocos los escogidos y el camino para seguirlo es muy angosto. Entonces, si uno de verdad quiere estar con el Señor y caminar en poder y caminar en autoridad y desatar el reino de Dios, uno literalmente, uno tiene que separarse de todas esas cosas para no abrir puertas, o sea, no Halloween, ninguna de esas cosas, porque también eso afecta al mundo espiritual. Como hijos de Dios, nosotros somos espíritus, nosotros tenemos que caminar en vez de la carne en el espíritu, pero para tú caminar en el espíritu, mira, algo que se me olvidó contar, yo cuando ahora como cristiana veo muchas similaridades porque el enemigo copia todo, el enemigo copia, él no crea, todo lo que el enemigo hace es copiado de nosotros, es como que como lo falso, como cuando uno compra un bolso de ya, Gucci verdadero y de sí. repente hay algo falso, es lo mismo. Entonces, una de las cosas que me llamaba la atención era que en la brujería, durante octubre, se hacían muchas limpiezas para protección, limpiezas con sal en la casa, se ungía la casa. ¿Por qué? Porque se sabía que el 31, a la hora de hacer un ritual, un demonio malo podía venir y tomar por interferencia y desatar cosas. Entonces uno hacía lo de las limpiezas, todo eso para protegerse. Muchos brujos lo hacen como para protegerse. Ahora, si ellos entienden que hay demonios que pueden bajar el 31 y desatar cosas porque los cristianos están celebrando el 31. O sea, no hay como que los ojos espirituales no están abiertos. Entonces, todo esto yo creo que es necesario, no para traer miedo, sino para traer awareness, para traer como que, ¿cómo se dice awareness? Como para Sí, traer conciencia. Sí. conciencia de que hay tinieblas y de que nuestra misión como hijos de Dios es andar en poder y es andar en autoridad y es traer el reino de Dios, porque el enemigo está buscando cuerpos para avanzar su reino, pero Dios también está buscando personas en santidad para avanzar su reino. Es una lucha. Son mi advice, mi consejo para todos los que están viendo es, si han practicado, que en Latinoamérica casi todos han practicado consciente o inconscientemente la brujería, la nueva era, se han leído la mano, han bebido esta bebida Sí, para tener todo el agua, no me acuerdo ahora, pero para ayahuasca. tener todo, ayahuasca, para tener todas esas experiencias, o les han leído la mano, que el tabaco, que las cartas, que el horóscopo, todas esas cosas, arrepiéntase porque esos son portales. Y la brujería, el ocultismo trae pobreza, trae enfermedad, trae adicciones, trae muerte. Entonces es mejor uno Mm, estar a cuentas con Dios, arrepentirse
cerrar todas esas puertas. Sí, sí, y fortalecer la relación con él. Julie, no me alcanzan las palabras. Gracias. Gracias de verdad por tu tiempo, por animarte a contar tu testimonio, porque creo que es de bendición, porque creo que nos recuerda, siento que a veces nos olvidamos que hay un mundo espiritual y solo nos movemos en el mundo material, ¿sabes? Y olvidamos que estamos en medio de una guerra, realmente. Al menos eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Y es como que nos hacemos medios los que no a veces. Pero es buenísimo saberlo. Gracias, gracias por tu tiempo y por tu valentía. Y bueno, nada, acá van a estar las redes para que la gente también te vaya a seguir. Sé que estás haciendo un trabajo en tu ministerio muy, muy bonito, así que para que te apoyen. Gracias de verdad. Gracias, gracias. Ahí me escuchan, lo siento. Es como que cuando hicimos el switch se muteó, disculpen. Pero como les decía, a mí realmente me impactó mucho el testimonio de Julie y como decía un comentario que vi por ahí, esto no es teología, ¿ok? Esto no es como en plan enseñar a nivel teológico guerra espiritual. Esto no se trata como de, ok, vamos a ver de qué forma. No, esto es el testimonio de alguien. Esto es el testimonio de una chica que ha vivido estas cosas en carne propia. No es algo que ha salido de un libro. No digo que está mal que salga el libro, pero hay que entender las cosas en su contexto. Esto es lo que ella vivió, lo que ella experimentó. Y me encantó cuando dijo, ¿no? Que cuando tenemos a Cristo no hay nada que temer, ¿saben? Cuando tenemos a Jesús es como realmente tenemos esa protección, ¿saben? Pero porque, no porque sea un amuleto de él, sino porque estamos escondidos en él. Y él es el Todopoderoso y él es aquel que nos guarda, ¿no? Estamos, dice la Biblia, ¿no? Como bajo sus alas, escondidos bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, quería dejar como esas dos cosas en claro y después también, nada, de verdad, acá me están pidiendo algunas personas que hagamos una segunda parte. Quizás hagamos una segunda parte con Julie y abramos más a preguntas del público. Yo no quería, viste, es como que solo que quería conocer bien su historia porque había escuchado su testimonio en inglés, pero nunca lo había escuchado en español. Y le quiero agradecer a las más de 2.600 personas que en simultáneo se estuvieron conectando, tanto en Facebook como en YouTube y también a la muchachada de Twitch. Ha sido increíble, de verdad ha sido increíble. Y creo que, como le dije antes, es importante recordar que un mundo espiritual existe, pero me veo en la obligación de hacer una última aclaración. Y esta aclaración tiene que ver lisa y llanamente con que es interesante tocar estos temas, es interesante explorar estos tópicos y conocer más, pero bajo ningún punto debemos obsesionarnos con esto. Yo he tenido amigos, he tenido personas que se vuelven locos con el mundo espiritual y demonología y profundizan, y yo no soy partidario de eso. Yo no soy partidario de que ahora, si Dios te llama a eso, gloria a Dios, tipo, Él te va a usar, pero yo no soy partidario de meterme en esto. O sea, no es que ahora, por ejemplo, en mi canal se va a tratar de esto, ¿entendés? Pero sí creo que es necesario saber que esto existe, saber que esto es real. Entonces, nada, gracias a todos por los que se han estado conectando. Y bueno, antes de terminar, quiero volver a recordarles que si ustedes quieren apoyar este contenido, por favor comenten, compártanlo, envíenselo por WhatsApp a algún amigo, denle like, porque básicamente es la manera en la que podemos llegar a más personas y más en un día como este, ¿no? Más en un 31 de octubre, en una noche de brujas, creo que más gente necesita luz, necesitamos traer luz en medio de oscuridad y en medio de confusión. Pero si quieren ir un paso más y sienten en su corazón de apoyarnos económicamente, aquí debajo está el link en Patreon, patreon.com/lodedavi, o si nos estás viendo en Twitch, puedes suscribirte, si nos estás viendo en YouTube, puedes hacerte miembro del canal o hacer una donación, comprar un sticker y también te vamos a estar agradecidos. Como les dije antes, Facebook no nos deja monetizar el contenido porque hablamos de Dios. Si habláramos de cualquier otra cosa, ganaríamos dinero en Facebook, pero como hablamos de Dios, no lo hacemos y nosotros vamos a hablar de Dios porque nos llamó a eso, no nos llamó a hacer plata, nos llamó a hablar de Él. Entonces, nada, gracias. Gracias por el compromiso, por conectarse y como les dije antes, recién les dije que compartan, ahora les vuelvo a decir, che,
compartan, pero con sabiduría. No se lo pasen a alguien que crean que le va a hacer mal o que va a tener pesadillas ni nada, ¿viste? Es como que seamos sabios en eso. Cuidémonos los unos a los otros. Cuidémonos y recordemos esto: la sangre de Jesús tiene poder, Él es el nombre sobre todo nombre, y en Él estamos seguros. Acá me están preguntando cuál es el canal de la chica. Ahí María pregunta, ¿cuál es el canal o cómo aparece en Instagram la muchacha? También veo que comentan. Bueno, en la descripción del video en YouTube están las redes, pero se llama Julie López. Ustedes pueden buscarla como Julie López. ¿Ok? Entonces, si la buscan como Julie López, van a encontrarla sin ningún problema. Como les dije antes, este sábado tenemos un nuevo video en YouTube, así que por favor, estén ahí atentos porque ese video yo creo que le va a romper la cabeza a más de uno. Es un video sobre un tema que no se habla mucho, pero yo creo que puede marcar la diferencia. Así que nada, aprovecho para saludar a los que nos saludan desde Santa Fe, Nueva York, en fin, Costa Rica, todos los países que están conectados. Gracias por estar, gracias por apoyar el contenido que hacemos. Yo soy Davi y los veo en otro live. Probablemente la semana que viene, calculo que martes tendremos otro live, o jueves. Martes o jueves son los días en los que nos conectamos a hacer el live. ¿Ok? Y este fin de semana tenemos nuevo video aquí en Lo de Davi. Tengo podcast Sobrenatural, donde también hacemos charlas, así que si quieren, en la descripción, podcast Sobrenatural, busquen y ahí le van a aparecer más conversaciones sobre fe. Y bueno, ya voy a dejar de hablar porque de verdad que ha sido duro esto. Abrazo grande, bendiciones, chao.